Mechitas, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno. ¿Ya? Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, buenas tardes y casi buenas noches allá en España. Los invito a que tengamos todos a la mano nuestra copita o lo que tengamos para celebrar la Santa Cena del día de hoy. Voy a hacer una pequeña reflexión, si ustedes me lo permiten. No es tan larga, no te preocupes. Pero sí quería hacer un énfasis en 4 puntos esenciales para que antes de tomar la cena tengamos presente esto. En cuanto a la cena del Señor, quería anunciarles, como de todos sabido, que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es ofrecido como el Cordero de Dios, y debido a esto debemos preguntarnos por qué debemos participar de la cena de Cristo. Entonces, son cuatro aspectos por el cual nosotros debemos participar de la cena de Cristo como creyentes. Primero, le mostramos obediencia a Dios porque es un mandato de Dios, un mandato divino. Dice en 1 Corintios 11, del 24, 25 y 28, resumidamente dice: tomad, comed, haced esto, así como del pan, y beba de la copa. Entonces es una obediencia al mandato. Segundo, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. Él dijo en el versículo 24, hacedlo en memoria de mí. Y también porque anunciamos la muerte del Señor. Tercero, anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 26 que debemos hacerlo hasta que Él venga. Y cuarto, participamos de un acto de comunión todos como hermanos, la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios 10, versículos 16 al 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los invito a que no olvidemos que cuando hacemos la Santa Cena, estamos celebrando a Cristo, pues Él es nuestra Pascua. Segundo, no conmemoro la Santa Cena para recibir perdón de mis pecados, sino porque ya he recibido ese perdón, por eso es que participo de la Cena de Cristo. Y haciendo mención de lo que hemos venido viendo estos últimos domingos en cuanto a permanecer en la vid, que el que no permanece será echado fuera, el Señor Jesús nos lo recuerdan en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Él dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces debemos tener presente así estos 4 puntos: que Cristo es nuestra Pascua, que debemos obedecer un mandato, que debemos recordar los padecimientos de Cristo y que anunciamos su segunda venida. Entonces los invito para que todos tomemos nuestra copa, tengamos nuestro pan. Vale. Y los invito a que hagamos un minuto de reflexión. Acuérdense de lo que dice 1 Corintios capítulo 11, el discernir
antes de tomar esto, pedirle perdón al Señor, especialmente porque la palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos los pecados a quienes nos ofenden, Él tampoco nos podrá perdonar. Es por eso que dice la palabra que el que toma y bebe la sangre indignamente, juicio come y bebe para sí. Se refiere a esto exactamente, a que si tenemos algo en el corazón, algo por el cual no hemos podido perdonar, le pidamos ante todo que Él nos limpie de este pecado, y sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que los invito a que tomemos unos segundos de reflexión antes de tomar la copa y beber y comer el pan. Le pidamos al Señor y reflexionemos en qué hemos fallado. Los invito entonces a que tomemos del pan y bebamos la copa, anunciando que el Señor va a venir por segunda vez y va a venir con todo poder y gloria. Amén. Tomamos, hermano. Bueno, ya. Nelson, gracias, mi hermano. Bien pueda. Gracias por compartirnos algo bien corto, pero muy sustancioso. Agradecerte a ti y a toda tu familia por participarnos de la mesa de Señor. Aprovechamos para darle gracias al Señor por este nuevo día, por la palabra que vamos a recibir hoy, que de una u otra manera el Señor alimenta nuestras almas, ya sea a través de la Biblia o a través de aquellos que el Señor ha puesto en iglesia de guía y de bendición para la iglesia del Señor. Así que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros hoy, abriéndonos el entendimiento, el corazón, poniendo en nosotros hambre y sed de su palabra. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Que algo que valga no lo podemos hacer sin tu ayuda y sin tu presencia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nuestros hermanos, los que están conectados con nosotros hoy, y a todos aquellos que, aunque no los conocemos, de todas maneras sabemos que son nuestros hermanos en Cristo, y bueno, si algo nos alegra es saber que están con nosotros también. Los bendecimos a ellos, a Marcelo desde Buenos Aires, desde Córdoba, a Silvia, Nico y a toda la familia Villodres por la bendición de tenerlos hoy con nosotros. Marcelito, te damos la palabra, Marcelo.
Buenos días, amados, Buenos días. a todos y cada uno. En realidad, ustedes no necesitan escucharme. Tampoco necesitan escucharlo a Arturo. Ni tampoco necesitan escuchar a nadie de la multitud que nos habla a través de internet. Hoy en día tenemos para todos los gustos, sabores, colores, de prédicas, enseñanzas, enfoques, etcétera, etcétera. En realidad no necesitamos nada de eso. Aunque el Señor usa canales a través de los cuales Él habla, pero lo que necesitamos escuchar es su voz. A Él lo necesitamos escuchar. Y más en estos tiempos que vivimos, que son tiempos de mucha confusión, de mucha incertidumbre, tiempos de saturación o de empacho de información. Y para eso el Internet es ideal y altamente efectivo porque nos permite acceso a todo, a todas las voces, habidas y por haber, buenas y malas, neutras, intrascendentes, un poco más importantes. Y también tenemos acceso y podemos saturarnos no solo de información secular, sino de Biblia, de sermones, de enseñanzas, de profecías, de palabras, para todos los gustos. Tenemos todas las versiones de la Biblia hoy en día que querramos. Nunca hubo tantas y tan a la mano. Y podemos además mandar textos bíblicos a diestra y siniestra, con florcitas, palomitas, paisajes, música o sin música. Los enviamos y los recibimos, lo cual supone que hay que mirarlos, y eso, para eso hace falta tiempo, y el tiempo es vida. Y cuando recibimos tenemos que contestar, no podemos dejar sin contestar, mínimo con emojis, ¿sí? O amenes, o algo hay que hacer para contestar, porque si no el otro por ahí se ofende, o qué sé yo. Es la costumbre. ¿Es pecado estar informados? ¿Es pecado escuchar todos los sermones y las enseñanzas que podamos? ¿Es pecado mandar textos y contestar todo lo que nos llega? No. No es pecado. Yo hago mucho de esas cosas, algo de esas cosas. Poco en comparación con otros, pero también lo hago. Estando con todo esto, prendidos al celular, a la compu, más de 12 horas al día en muchos casos. Además, estando en esto, hay que vivir. Hay que higienizarse, hay que hacer la comida, hay que trabajar los que pueden, dependiendo de las limitaciones de la cuarentena. Tenemos que relacionarnos en casa, tenemos que atender imprevistos, etc. Todo suma. Y además de todo esto, nadie sabe lo que va a pasar, lo que se viene. Ni cuánto dura la cuarentena, ni lo que se viene después en cuanto a economía, esto, lo otro. Tiempos de confusión, porque nos dicen cosas con respecto al coronavirus y después se contradicen, cambian, en fin, confusión e incertidumbre. Nadie sabe lo que viene. Y está el estrés, el empacho informativo, ¿sí? La sobresaturación de información y aún
cierto empacho escritural, bíblico y docente, porque hay enseñanzas para todos los gustos. Son tiempos extraños y difíciles. El COVID-19 es como el agua hirviendo. Y nosotros podemos ser hielo o huevo. El calor es el mismo, pero el efecto que produce el calor depende de la naturaleza del que lo experimenta. Si yo soy hielo, me voy a derretir ante este calor, me voy a volver más sensible hacia lo que es importante. Pero si soy huevo, voy a acabar como huevo duro. Así que cuando pase la pandemia, va a haber gente a la cual este tiempo la ayudó a volverse a Dios, a ser más sensible, a derretir su corazón y mirar al Señor. Tanto inconversos como discípulos cristianos. Pero también va a haber gente que se endureció más y que es más insensible a lo de Dios. Y tristemente puede haber muchos discípulos que en vez de crecer, decrecerán debido a esto si no se cuidan, si no nos cuidamos, si no insistimos en permanecer donde tenemos que permanecer realmente. Va a haber muchos que debido a este tiempo van a quedar más todavía arraigados a la adicción o atados a la adicción al celu, a la compu, al internet, y van a seguir corriendo tras una cosa y otra. Y mi reflexión es de que yo no puedo ser de ese grupo. Y no quiero que ninguno de ustedes lo sea. Resulta que después de considerar todo esto que acabo de decir, apareció hace poco un hermanito, un pastor costeño, que además tiene un compinche argentino allá cerca de la Patagonia, hablando de permanecer en la vid. ¿Me quiere decir? En medio de todo esto que hay que hacer, de todos los mensajitos que hay que contestar, de toda la información que hay que atender, de todo lo que hay que hacer, ¿cómo se les ocurre a esta gente hablarme de permanecer? Permanecer lleva tiempo y el tiempo es vida. Permanecer demanda silencio. Demanda dejar de correr, de meramente hacer con o sin pandemia. Demanda enfocarme, agarrarme fuertemente de la vida. Demanda en primer lugar dejar de mirar y de escuchar y de atender otras cosas que me llevan mucho tiempo para poder permanecer en la vida. Dejar de mirar es no dar todo el tiempo y la atención a otras cosas que requieren darle cierta atención, pero guardando la proporción. ¿Qué es más importante, lo otro o la vida? Permanecer es pertenecer, dijimos, es perseverar en el Señor y en su palabra, es centrarse y concentrarse en un punto que nos marca el rumbo de la vida. En segundo lugar, permanecer es saber dónde mirar. Lo primero es dejar de mirar y de darle tanto tiempo y de escuchar otras cosas. Y lo segundo es saber dónde mirar, para no perder el rumbo. Allá en Lucas 9, 62 está el famoso texto de que el que coge el arado y mira para atrás no es apto para el reino, ¿sí?
Y mirar para atrás es el colmo para un discípulo, porque lo inhabilita para el reino. Pero mirar a los costados, o mirar adelante pero poniendo los ojos en un punto distinto al blanco, a la vid, finalmente también nos va a inhabilitar para el reino. Hebreos 12, del 1 al 3, sigue vigente. Primero tengo que dejar de mirar, de atender, despojándome de todo peso y del pecado, para poder vivir, correr con perseverancia la carrera, la vida que aún me queda por delante, lo cotidiano, permaneciendo en la vid, poniendo los ojos, mirando a Jesús, considerándolo a Él. Y en tercer lugar, si quiero permanecer, este permanecer es una acción de no solo dejar de atender, de mirar, de desechar, y de saber dónde mirar y perseverar en ese mirar. En tercer lugar, este permanecer es algo privado, es algo personal, es algo exclusivo. Nadie lo podrá hacer ni experimentar por mí. En el reino de Dios y en la iglesia no hay lugar para el individualismo, pero sí es esencial la exclusividad. La experiencia única y exclusiva de cada uno en su relación con la vid, con el verbo, con la palabra, con el pan de vida, con el buen pastor. Mi relación con él y mi permanencia en esa relación es privada, particular, exclusiva y es irrepetible. No es la tuya, es la mía. No es la del otro, es la mía. Y yo tengo que experimentar esa relación, esa permanencia en intimidad con mi Señor. Y mi hermano, mi hermana tendrá que hacer lo propio con su Señor. Y así Él será nuestro Señor. Si Él no lo hace, si no persevera mi hermano, mi hermana, en esta relación, en este estar cogido de la vid, en este comer el pan de vida personalmente, y yo no persevero también por mí mismo, nadie lo va a poder hacer por nosotros. Hay consejos, hay orientación, hay principios que nos ayudan, pero no hay fórmulas de permanencia, ni alternativas, ni atajos. Yo tengo que experimentar lo mío y tú lo tuyo, con la vid, con el pastor, con el Señor. Cada uno tiene que hacer experiencia, tenemos que hacer experiencia, tenemos que ir edificando esa permanencia que es relación y es personal, es exclusiva, es íntima con la vid. Y esta relación, por supuesto, se va a notar en mi manera de vivir y se va a notar en la manera de vivir de mi hermano, pero es inherente, le pertenece a cada uno, es secreta, aunque se va a evidenciar públicamente. Todos los matrimonios tienen su intimidad y eso es una experiencia privada, particular, secreta, pero todos sabemos que la tienen y además sabemos mucho del cómo la tienen, porque es muy parecida en todos los casos, es muy parecida a la nuestra, si somos casados. Pero yo jamás tendré la experiencia de los matrimonios de mis hermanos y ni ellos van a tener mi experiencia. Cada uno tiene su intimidad, su permanecer uno con y en el otro como matrimonio, ¿sí? Y eso es algo exclusivo de cada uno
es secreto, es único y es irrepetible, porque somos todos distintos. El Señor es el mismo, pero nosotros somos distintos. Y cada uno tenemos que tener esa experiencia de permanencia exclusiva, íntima, con la vida. Espero que el ejemplo sirva. Cada uno de nosotros se casó, entre comillas, ¿no?, con el Señor. Y debe tener esa experiencia por sí mismo. Y esto es una de las cosas más importantes que encierra este permanecer. Y si usted puede cultivar y mantener una relación íntima matrimonial y crecer en esa relación, mirando el celular, prendido a las noticias, dejándose influenciar por María, por todos los santos, todos los apóstoles y apóstolas, y evangelistas y profetas y otras hierbas que aparecen por ahí, que nos hablan por internet, pues usted o es un marciano o es un campeón. Yo no puedo. Para mí es imposible. Y creo que es imposible para todos. Y mi llamado en esta mañana, yo tenía otra cosa para hoy. Pero entiendo que el Señor me la cambió. Mi llamado en esta mañana es a dejar de correr, de gastar tanto tiempo en cosas que a la larga nos llevan la vida, nos consumen la vida, y fortalecer nuestra comunión íntima con el Señor. Revisemos otra vez Juan 15. Revisemos cómo anda nuestra permanencia personal en la vid y ella en nosotros. Nomás en Juan hay mucho que se relaciona con esta permanencia. Permanecer en la vid es que sus palabras permanezcan en nosotros, que la palabra permanezca en nosotros, porque la palabra es Él. En Juan 1, si lo revisamos y le pedimos al Señor que nos dé mayor revelación, vemos que la vida es el verbo, es la palabra. Y permanecer en Él es que su palabra permanezca en mí. El asunto es que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo puedo leerla y no escuchar su palabra, no distinguir su voz. Entonces me quedo con el libro y con el conocimiento del libro. Tengo que oír la palabra y para esto hace falta tiempo. Revisemos Juan 6, por ejemplo, que es lo que justamente Nelson leyó para la cena, ¿sí? Especialmente el 34, el 35, especialmente el 35, del 47 al 58. Y si me permiten, quisiera volver a leer esto que ya leyó, algo de esto leyó Nelson. Comenzando en el versículo 47, dice: de cierto os digo, leo de una versión textual, el que cree tiene vida eterna, cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí me detengo un poquito. Los discípulos
los que ya estamos limpios por su palabra, los que ya somos parte de la vid, pámpanos de la vid, tenemos vida en nosotros, ya comimos del Señor. Ya nos apropiamos de su sacrificio, nos identificamos con su sacrificio, porque ahí morimos juntamente con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Ya tenemos vida en nosotros, comimos de su carne, en este sentido. Pero sigue diciendo el 54. Y aquí me pongo más textual, porque el Señor Jesús empleó dos verbos distintos. No todo es comer. En el 54 dice en el original, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. El que nosotros hayamos comido de Cristo para entrar y tengamos vida eterna, no nos exime que después tenemos que continuar masticando al Señor, gustando al Señor. Esto habla de una relación íntima con Él, donde nos nutrimos. Es un comulgar, palabrita que usan los católicos, pero que significa que Él se me da y yo me doy a Él. Es un darse mutuo. Yo me doy al Señor, me entrego, pero Él se me da y me nutre también. Y esto es relación, y es relación íntima. Sigue diciendo Juan, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, repitiendo lo que el Señor había dicho. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No hay fórmulas, hay que hacer experiencia. Día tras día, somos todos distintos. Yo tengo un hermano muy querido, acá también en la misma provincia que estamos en Córdoba, que me decía la otra vez, yo no puedo orar arrodillado. Yo para orar realmente y tener comunión con el Señor tengo que caminar, me voy solo a caminar. Y a otros no le funciona eso. Cada uno es cada uno. Cada uno tiene que tener su intimidad con el Señor. El asunto, lo importante es que la tengamos y que no nos distraigamos con un montón de cosas. Como me envió el 57, dice, el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. ¿Jesús estaba en comunión con el Padre? Sí. ¿Los discípulos están en comunión con Dios? Sí, o deberían, ¿no? Pero el Señor, para vivir, ¿sí? ¿Qué necesitaba? Mantener esa comunión con el Padre. Y nosotros para vivir necesitamos mantener esta comunión con Él y crecer en ella. También así podremos vivir de Él, ¿sí? El que me mastica, también Él vivirá de mí. Y este masticar, que en el original da idea de rumiar, es algo que ya está en nosotros, pero que nosotros volvemos, traemos a nuestra mente, subimos del corazón y acariciamos y meditamos y masticamos y escudriñamos y le damos tiempo. Yo tengo mi señora, no tengo que salir a conseguir una, ya la tengo, pero yo tengo que dedicar tiempo a mi relación con ella. Y así todos los matrimonios. Y con mayor grado de importancia es esta relación con el Señor. Acordémonos de considerar también Juan 10, especialmente el versículo 14. Esto está todo en Juan y tiene que ver con permanecer. El versículo 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. En el griego dice, conozco las mías. Y las mías, mis ovejas, me conocen.
Y este conocer es relación. Y es una relación de permanencia, donde se va edificando, se va cultivando, se va fortaleciendo. ¿Sí? A los asalariados o a los que solamente dan sermones o damos sermones, puede no interesarnos las ovejas. Además, no conocemos las ovejas en el fondo. Conocemos al hermano hasta por ahí, pero el que las conoce, el que nos conoce a fondo, es el Señor. Él conoce sus ovejas, pero yo tengo que conocer a mi pastor. Y tú también, cada uno. Y para conocer la voz del pastor, no es de una vez, no es automático este asunto. No es que yo hablo por teléfono una vez con una persona y ya le conozco la voz. Me pueden engrupir fácil. Conocer la voz de alguien demanda tiempo de relación, de intimidad, porque si no, corro riesgo de no distinguirla y equivocarme. Puede haber imitadores y hay que tener cuidado. Y esto, lo único que vale para esto es la asiduidad, la continuidad, la frecuencia, el permanecer, el insistir, ¿sí? Con ganas, sin ganas, inspirado, no inspirado, pero hay que estar. Hay que dar la vida para esto, o sea, el tiempo necesario para esto. En Apocalipsis 2:17 hay un texto que tiene varias interpretaciones, ¿sí? Y ahí se nos habla de un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y más allá de cualquier interpretación, esto señala exclusividad. Cuando Él me llama por nombre, yo escucho, porque ahí en Juan dice que Él llama a sus ovejas por nombre, Él las conoce. Y cuando Él me llama por nombre, yo escucho, o ni siquiera sé el nombre que me puso, metafóricamente. Podemos revisar también Mateo 6:6. Esto está fuera del Evangelio de Juan. Mateo 6:6 es muy interesante y creo que ya alguna vez lo repetí, pero si me acompañan podemos buscarlo. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra con llave la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. La pregunta es, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Por qué? Son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y si vamos a lo técnicamente correcto, con nosotros no está ni el Padre ni el Hijo, está el Espíritu, pero con el Espíritu tenemos al Padre y al Hijo. Así que, ¿dónde está el Señor? ¿En qué lugar? En lo secreto. ¿Y en qué lugar secreto? En el aposento. ¿En cuál aposento? Porque cuando uno les habla a los hermanos del aposento, la gran mayoría piensa en su cuartito donde se retiran, o en su lugarcito donde se retiran, porque tienen más privacidad, ¿sí? Un lugar físico. Muchos recuerdan la película, El cuarto de guerra. Está muy linda la película. Y el cuarto de guerra era un cuarto físico donde esta señora, esta hermana, se retiraba a hacer guerra espiritual, a interceder, a orar al Señor. Pero el Señor Jesús no habló de eso.
en Mateo 6:6. En el original, en el griego, dice así: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior de ti. Cierra con llave tu puerta de ti y ora a tu Padre que está en secreto. A veces ayuda un cuarto físico. Ayuda mucho un lugar donde podamos estar, digamos, más aislados de cualquier influencia exterior. Pero yo puedo estar en un cuarto cerrado con llave y con esas cosas que le ponen para evitar que el sonido salga o entre, ¿sí? Ese blindaje que le hacen. Y en ese cuadro estar viajando no sé por dónde. Porque mi problema es que tengo un alma sumamente bullanguera, movediza, una mente que viaja y que salta de una cosa a otra. Además hay necesidades, hay circunstancias de la vida que pesan. Y para hacer silencio dentro mío y aquietarme y dejar de correr y llegar a escuchar al pastor, masticar la palabra y realmente tener esa relación de ida y vuelta con él, a mí me cuesta mucho. Y nos va a seguir costando toda la vida. Porque al enemigo no le interesa que hagamos muchas cosas. Para el Señor y aún en su nombre. Y que estemos ocupados y que corramos. Lo que él sí no le agrada para nada y aborrece es que andemos en amores con la vida. Eso sí, eso no lo tolera y va a hacer lo posible para jorobarnos, utilizando nuestra naturaleza caída y todos los medios a su alcance. Y la vid, el pastor, el verbo, el pan del cielo, es celoso de esa intimidad. Él requiere que permanezca en el primer amor. Y ese primer amor para con el Señor no es enamoramiento, no es algo emocional, sino es algo único, profundo, cautivador, que hace que padezcamos cada uno de nosotros, si lo conocemos, padezcamos de una deslealtad esencial hacia cualquier otra voz, hacia cualquier otro pensamiento, sentir, hacia cualquier otra pretensión de guía que no sea la del pastor. Y esto, hermanos, no es individualismo. Esto es intimidad exclusiva personal. Y esto es lo único que me une a mis hermanos. Lo único que me une a ustedes es Cristo y mi relación con Cristo. Porque todos amamos a una misma persona y exclusivamente es que somos uno. Si no, va a haber problemas. Siempre los problemas surgen entre nosotros porque desviamos nuestra vista del Señor. Cuando miramos al Señor, Hebreos 12:2, ponemos nuestros ojos en el Señor, van a venir problemas entre nosotros, ¿sí? Yo lo tendré que aguantar al costeño y el costeño tendrá que aguantar al argentino, y etcétera, etcétera. Pero como amamos al mismo, ahí estamos y entonces nos queremos. ¿Se entiende? Esto es el todo en todos. Cristo es el todo en todo, es lo que nos da unidad. No tenemos nada más que nos una, sino Cristo. Y hermano, pero es chévere estar juntos, somos amigos,
además comemos rico, y el tintico está muy bueno, y la agüita panela, y todo lo que quiera. Pero eso es muy inestable. Nos agarra un día medio con dolor de panza o que el viento es contrario y nos podemos hasta chocar. Puede haber rispideces. En última, además, aunque esté bien la relación, es pasajera. Se va a acabar. Lo que nos une y eternamente es Cristo. Y es lo único que nos une. Entonces, si yo quiero estar bien unido a mis hermanos, tengo que cultivar mi permanencia en la vid. Esto es el estar unánimes, juntos y aún separados. Permanecer cada uno de nosotros en la vid. No hay mayor unidad ni más perfecta entre los seres humanos que la unidad en Cristo. Siempre y cuando cada uno de nosotros permanezcamos en la vid. Vuelvo a recordar, esto lleva tiempo. El tiempo es vida. Y hay que dejar de perder tiempo. No estoy diciendo que no hay que ver las noticias, ni hay que mirar los mensajitos en el celular, ni que no se puede mandar textos bíblicos. Todo eso se puede, está bien. Pero cada uno tiene que pedirle al Señor que le dé la sabiduría para no perder el tiempo descuidando su propia permanencia en la vid. Y si hay algo que resignar, hay que resignar cualquier otra cosa, pero no esto, porque esto es lo único esencial. Esto es lo que María a los pies de Jesús le dio valor. Marta no estaba mal en lo que servía, pero Marta corría. Y lo esencial fue lo de María. Así que este es mi llamado hoy, mi recordatorio. Para mí, en primer lugar, porque a mí me cuesta. Además, el enemigo se ocupa de jorobarme la existencia. Y a ustedes también les va a costar. Pero tenemos que ayudarnos los unos a los otros a cuidar mucho esto. Porque el Señor es celoso de nuestra permanencia en Él. Es celoso de nuestra relación personal, de nuestro amor con Él. Es muy celoso con esto. Y por eso le dijo a la iglesia allá en Apocalipsis que tenía que arrepentirse y volver al primer amor. Aunque era gente que trabajaba, gente que estaba dedicada al Señor, pero había olvidado su permanencia en la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, que bendiga a cada uno y a nosotros en esta tarea de cultivar esta exclusiva relación con Él. Amén. Marcelito. Gracias, Marcelo. Estamos abiertos a aportes. Es el tercer domingo consecutivo que abordamos el tema sobre Jesús, la vida verdadera, y